parce, ¿qué come? Un poquito de arroz. Y hablando de eso, ¿vio que hay severa crisis con el arroz? ¿What? People seguro escucharon en estos días que el paro arrocero esto, que el paro arrocero aquello, y aunque ya hubo algunos acuerdos con el gobierno, ¿Cuál es el problema de fondo con el arroz en Colombia? píllense este video. Contexto: el lunes de la semana pasada, la people del sector arrocero entró en paro y bloqueó varias vías del país en zonas como Casanare, Meta, Norte de Santander, Huila, Cesar y Tolima, zonas arroceras del país. Pero después de varios días de conversaciones, este martes llegaron a un acuerdo con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, Para levantar el paro y los bloqueos. Bueno, ¿y por qué se fueron a paro? Por varias vainas. principalmente porque desde hace meses el precio al que le compran arroz a la people que cultiva en Colombia está muy bajito. Tan bajito que no les alcanza para cubrir lo que les cuesta cultivarlo. Eso tiene varios motivos y ahí está el chicharrón del asunto. La people arrocera dice que esto pasa porque los molinos le están comprando mucho arroz a Estados Unidos, Ecuador y Perú. Para que no les suene en chino, en los molinos se procesa el arroz para que quede seco como lo compramos en el mercado. Su argumento es que esta es una estrategia intencional para bajar el precio en Colombia porque traer el arroz de otros países no tiene impuestos, O son muy bajitos por los acuerdos comerciales. entonces como hay tanto arroz en el mercado, su precio baja. Por esa razón, la people arrocera pedía que investigaran a los molinos y revisaran los acuerdos comerciales para proteger la producción nacional del arroz. Pero ahí no acaba la vaina. Hay otra people, como la Cámara de Indoarroz de la Andi, que dice que el lío es que en 2024 sembramos más arroz que en otros años y que esto, sumado a que ya casi no hay espacio para almacenarlos, es lo que ha hecho que los precios estén tan malos. Y según people experta del sector agro y arrocero que consultamos, ambas explicaciones, la de Fede Arroz y la de Indoarroz, son ciertas. O sea, es cierto que las compras de arroz a otros países subieron. Según datos de la Federación de Arroz, en comparación al 2023, en 2024 importamos 102.000 toneladas más de arroz paddy verde El que tiene cáscara y aún no se puede consumir, y 70.000 toneladas más de arroz blanco. como el que vemos en el mercado. Y aunque esto parece mucho, el arroz que importamos es solo el 7% de lo que comemos en el país, según la Andi. También es cierto que sembramos más arroz en 2024. Es más, el año pasado fue récord histórico en hectáreas sembradas. Entre lo que pasó es que en junio de 2024, antes de comenzar la segunda siembra del año, el precio del arroz estaba buenísimo. Entonces mucha people sembró más pues porque parecía un buen negocio. A mediados del año pasado, una tonelada de arroz valía 1.800.000 pesos y en marzo 1.400.000 pesos, según los datos de Fede Arroz. Y ahí no acaba la vaina. En el sector se han prendido varias alertas porque gracias al Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, en 2030 el arroz gringo no tendrá impuestos para entrar a Colombia. Eso complica la vaina porque podría ser más barato comprarle arroz a los gringos que a la people de Colombia y tocaría ver si se renegocia eso y además mejorar la competitividad del sector nacional. Uy, no, terrible eso. Sí, aunque es un problema del futuro, toca ponernos las pilas desde ya. Aunque hace poco el gobierno dijo que le ayudará a vender a la people arrocera colombiana, a conquistar nuevos mercados y a crear un fondo de estabilización de precios del arroz. Para cuando la situación esté difícil, People experta dice que esto calma el asunto, pero que no son soluciones muy de fondo. Un problema que no se resuelve es cómo hacer el arroz colombiano más competitivo. Hay dos motivos que hacen más barato comprarle arroz a otros países. Primero, que hay poquitos impuestos para traerlo. Y dos, que como otros países tienen mejor tecnología, pueden sacar más arroz por hectárea. Otro lío es que renegociar los acuerdos comerciales con los países que no tienen impuestos para el arroz o son muy bajitos no es tan fácil. Tocaría, mientras se renegocia la vaina, ver cómo producir arroz más eficiente y competitivo en precio. Por ejemplo, usar mejor tecnología y semillas que den más arroz. Otro tema clave es que el gobierno o gremios le ayuden a la people cultivadora a tener un plan para saber cuándo y cuántos es mejor plantar para que no se pierdan los cultivos ni se den en la cabeza con pérdidas porque los precios bajan. People, ¿cómo ven la vaina? ¿Qué más creen que podríamos hacer para ayudar al sector arrocero? Comenten y compartan este video si les pareció útil para llegarle a más people. Bye.